Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctor Vicente. Hola, muy buenos días, aquí desde América, buenas tardes allá en Europa, en España. Qué alegría y con este ritmo muy latinoamericano les saludamos con todo el cariño de siempre, acá a nombre de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, a nombre de la Sociedad Española de Nefrología. Qué alegría saludarles. Acá desde Guatemala, Vicente Sánchez Polo, presidente electo de la sociedad, les da la más cordial bienvenida y quiero presentar a una querida amiga ya conocida por todos, a la doctora Marian Goicoechea. Qué alegría, Marian, estar acá con nosotros. Marian es el enlace entre la Sociedad Española y SLAN y una amiga muy querida aquí en toda América Latina. Así es que, Marian, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues nada, buenos días para ahí, para toda Latinoamérica. Buenas tardes desde España. Un placer de compartir este nuevo webinar con todos vosotros. Lo primero quería agradecer a los ponentes de la Sociedad Española de Nefrología y al doctor Evangelista desde México y al doctor Emilio Rodríguez como moderadores por estar aquí a primera hora de la mañana en Latinoamérica y en la sobremesa, ¿no? En España. Yo creo que vamos a hablar de un tema muy importante, como es el trasplante renal. Siendo España líder en trasplante renal, yo creo que es un tema para hablar, pero yo creo que, como hemos estado hablando antes, todos tenemos que mejorar, tanto en Latinoamérica como probablemente también en España. Y tenemos ponentes expertos, líderes en España, en sus hospitales, en el trasplante renal. Por lo tanto, pues no quito más tiempo. Muchísimas gracias a todos y doy paso al doctor Evangelista y al Antes de, doctor. sí, Sí. queremos agradecer de verdad este esfuerzo y sí, justamente tomar de ese liderazgo de España en el tema del trasplante. Y quiero hablar particularmente a los nefrólogos jóvenes que seguramente nos están viendo en este momento. Y es que para el Congreso de SLAN, ahora en Guayaquil, a finales de agosto, tenemos nuestra tercera edición de pasantías para nefrólogos jóvenes. Si tú tienes menos de 40 años y quieres rotar un mes en el Ecuador, tenemos un programa muy especial diseñado para ti, que es un programa de pasantías justamente para nefrólogos jóvenes. Aquí está toda la información en la pantalla, tú la vas a ver, accede a la página de slam.net. Vamos a pasar 3 semanas rotando en un hospital, luego recibiremos un curso de nefrología actualizada y luego tendrán una beca para quedarse al Congreso Latinoamericano de Nefrología. Así es que un mes en Ecuador no le va a caer mal a nadie. Les esperamos, apliquen ahora, es el momento, tenemos 20 plazas disponibles para nefrólogos jóvenes que puedan rotar y muy emocionados, Marian y queridos amigos, porque es tercera vez que hacemos este proyecto y la verdad es que ha fortalecido mucho nuestra Sociedad Latinoamericana de Nefrología, el Comité de Nefrólogos Jóvenes, de tal manera que en slam.net/diagonal pasantías, tú puedes acceder a eso y perdón que me tomé el tiempo, pero es el momento ideal para poder invitar a todos los nefrólogos jóvenes a que apliquen. Así es que, sin más, presento a un querido amigo, el doctor Luis Evangelista. Él es nefrólogo líder, jefe de la unidad de trasplante renal del Hospital del Seguro Social en Guadalajara, la bella ciudad de Guadalajara, allá en Jalisco, México. Luis, qué alegría tenerte por acá y bueno, nos dejamos entonces con el webinario a continuación, la importancia de impulsar la tasa de trasplante en nuestra región. Adelante, Luis, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Vicente. Gusto saludarlos. Buenos días, buenas tardes en España. Y por supuesto, pues es un webinar conjunto entre la Sociedad Española de Nefrología y SLAN de suma importancia, sobre todo por este tema prioritario en salud, como es los trasplantes y bueno, pues aquí como nefrólogos en particular, el trasplante renal. Muchas gracias por la invitación y bueno, antes de iniciar, como saben ustedes, tenemos se está presentando en vivo este webinar
por nuestras redes sociales y además va a quedar grabado para que lo revisen posteriormente tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página web del SLAN, así como en nuestro Facebook para cuando tengan oportunidad, pues obviamente poder revisarlo de nuevo. Y para iniciar en nuestro programa voy a presentar al doctor Emilio Rodrigo Calabia. El doctor Emilio pues es jefe de sección de nefrología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y es profesor del Departamento de Medicina también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. Y bueno, pues obviamente su interés principalmente en el área de trasplante renal. Doctor Emilio, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias, Vicente. También me gustaría tener menos de 40 años para poder ir allí al Ecuador, que seguro es una experiencia magnífica. Y muchas gracias a la sociedad por la invitación para estar aquí y moderar el webinar, ¿no? Tengo que presentar a la doctora Pérez Sáez, que es la primera ponente. La verdad es que además es una amiga, también el doctor Revuelta es una amiga de muchos años. Ella es la responsable del equipo de trasplante del Hospital del Mar de Barcelona y además a lo largo de todos estos años ha hecho una actividad investigadora muy importante en el ámbito del trasplante renal. Sobre todo hemos aprendido mucho de ella de qué posibilidades tenemos de expandir los donantes y los receptores para mejorar los resultados del trasplante con seguridad, ¿no? Ella nos va a hablar ahora de la charla, es cómo expandir el pool de donantes renales fallecidos. Pues nada, adelante, María José. Bueno, pues muchas gracias, Emilio, por tu introducción. Gracias a la SLAN, es mi primera vez, estoy un poco nerviosa para toda Latinoamérica. Buenos días allí, buenas tardes en España y gracias de nuevo a la SLAN y a la SEM por invitarme. Es algo que me gusta mucho, lo de la expansión en criterios de donación. Voy a hablar de donante fallecido, entonces intentaré dejar todo el espacio para el donante vivo a Nacho. Creo que estáis viendo bien mi pantalla. Entonces, a lo largo de los próximos 20 minutos quería revisar estos 6 puntos clave. Voy a hablar un poco de cuál es la situación actual de la utilización renal de donantes eficaces con criterio expandido. La charla se centra, aunque vamos a hablar de aumentar la tasa de donación, pero la charla se centra en donación con criterio expandido. ¿Vale? Estos son los últimos datos que tengo o que están disponibles del registro americano y lo primero que me llamó la atención cuando estaba preparando la charla es que para ellos, bueno, el donante más frecuente, ¿no?, en porcentaje es el de 40 a 54 años y ya por encima de 55 años es la mayor edad que analizan, ¿no?, en la gráfica, representando más o menos un 25% los donantes por encima de 55 años. Y además lo que se ve es que el porcentaje, de descarte de estos órganos es altísimo, está casi en el 50%. O sea, los donantes por encima de 55 años en Estados Unidos se descarta el 50%. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, pues en este trabajo, que es el inicio de una bonita amistad entre el Paris Transplant Group y los americanos también, porque han generado varios trabajos, es un trabajo pues muy bien publicado, donde comparaban las diferencias de aceptación de donante con criterio expandido o de aceptación de donantes en general entre Estados Unidos y Francia. Como podéis ver, el porcentaje de donantes descartados para poner, o sea, riñones que se han sacado pero que se deciden no implantar, era de un 18% versus un 9% en los franceses y además en la cohorte americana los riñones que se descartaban tenían 52 años de media, mientras que la francesa tenían casi 10 años más. También el porcentaje de diabéticos, bueno, pues en Estados Unidos por idiosincrasia de la población era más elevado, pero era una causa importante en los donantes descartados. ¿Qué pasa en España? Estos son datos de la ONT del 2024. Se obtuvieron 2.562 donantes eficaces. Vamos a centrarnos aquí. O sea, al final se extraen 4.657 riñones, pero hay 1.000 riñones. A mí me parece escalofriante, 1.000 riñones que sacamos y que no ponemos, es un 22% de todos los que sacamos, ¿no? Y aquí en la gráfica de la derecha pues muestro lo que es la utilización renal, el porcentaje de riñones que sacamos y ponemos
establecido mediante franjas de edad, ¿no? Si os acordáis, los americanos paraban a los 55, nosotros que somos un entorno y un ámbito que se ha especializado en utilizar estos riñones, pues la gráfica se separa y tenemos hasta donantes por encima de 70 años y el porcentaje de utilización pues obviamente es menor cuanto mayor es la edad del donante. La edad media de los donantes efectivos, los que estamos poniendo en España, en 2024 fue de 59 años. Y simplemente a modo recordatorio, en el trabajo, aunque sea de 2019, posiblemente las cosas no hayan variado mucho en Estados Unidos y en Francia, los que se ponían tenían una edad media de 36,5 años en Estados Unidos y 50,9 en Francia. O sea que en España estamos poniendo riñones de media 10 años mayor que los franceses y casi 25 mayores que los estadounidenses. Y además me pregunto cuántos donantes no se han planteado siquiera para la donación, o sea, ya no riñones que hemos sacado y que no hemos puesto, sino donantes que están en las unidades de cuidados intensivos y que no se han planteado la donación porque hemos pensado que estos riñones no se iban a aprovechar. En Cataluña, yo trabajo en Barcelona, bueno, pues Barcelona se ubica en Cataluña, es una región del país con una peculiaridad o con una mayor proactividad en el uso de estos donantes. Si os fijáis, esta es la evolución de los últimos 10 años, el porcentaje de donantes mayores de 70 años en Cataluña y en el Hospital del Mar, y bueno, pues hemos llegado a cifras de casi el 50% en 2023, ¿no? O sea que esta utilización de estos donantes en mi entorno es muy, muy frecuente. ¿Cuáles son las causas de no implante de los riñones extraídos? Bueno, pues de nuevo información de la ONT, simplemente quería centrarme en un aspecto específico. Casi el 70% de las causas por las que sacamos esos riñones y no los ponemos están relacionadas con el injerto. No con el donante o con el receptor, sino con el injerto. Y de esas, pues la biopsia, el score que obtenemos, la histología del órgano, es una causa muy importante de descarte. En total, 142 riñones se ponen y el nefrólogo o la coordinación que decide no implantarlos dice que es por el score de la biopsia. Y a este hilo, pues traigo este otro trabajo también colaborativo americano y francés en el que hicieron pues una cosa muy chula, que era ver la supervivencia del injerto de los riñones que se ponían con criterio estándar y luego de los riñones que se ponían en Francia con criterio expandido, macheado con una cohorte de riñones que no se pusieron en Estados Unidos. O sea que al final lo que vieron es que los riñones que los franceses sí ponían tenían una supervivencia similar a los que habían puesto en Estados Unidos, siendo estos riñones franceses equivalentes a los que ellos no habían puesto. Es decir, los franceses no utilizan la biopsia como una herramienta excluyente, sino informativa. Y en Estados Unidos, pues la histología es una causa muy frecuente de descarte. El segundo punto, que es muy importante, es que obviamente para expandir el pool de donantes, y estoy hablando de donante con criterio expandido, hay que expandir el pool de receptores. Si no tenemos receptores para trasplantar, no vamos a poder poner estos órganos. En este sentido, en España en los últimos 10 años se ha duplicado el porcentaje de receptores y estoy hablando ya de mayores de 70 años. En España en 2024 es más o menos un 23%, en Cataluña fue de un 25% y en el Hospital del Mar, que es donde trabajo, fue de un 34%. Pero el acceso a las listas de espera o al trasplante, dejaré el vivo para el doctor Revuelta, ¿no? Es desigual a lo largo del Estado también, ¿no? Estoy hablando ya de España específicamente. Estos son datos del registro catalán en el que se observa que el porcentaje de pacientes que acceden a la lista de espera por encima de 74 años supone un 5,5%. O sea que realmente son personas que tienen dificultad de acceso al trasplante, pues por comorbilidad, por edad en sí, pero también muchas veces pues por otros factores sociales o ideas, prejuicios por parte de los profesionales sanitarios que no estamos viendo que esas personas pues podrían ser candidatas a trasplante. Y si os fijáis en la gráfica de la derecha, quería mostrar el trasplante renal en personas mayores de 80 años en España. El año pasado se hicieron 105 trasplantes en receptores mayores de 80
y se concentró gran parte de esa actividad en Cataluña, ¿no? Entonces hay regiones donde a lo mejor no se ha hecho ninguno por encima de 80 años en receptores y otras donde se ha hecho uno y otras regiones donde se es más proactivo en la inclusión de estos pacientes. En nuestra lista de espera pues tenemos un porcentaje muy elevado, ya os he ido mostrando que somos un hospital con mucha, con actividad en el uso de estos riñones y por tanto tenemos receptores mayores, el 18,2% de la lista ahora mismo en el Hospital del Mar tiene más de 75 años y casi el 5% tiene más de 80 años. Pero esto es relevante porque es que en el fondo no podemos desligar el trasplante de lo que es los pacientes en diálisis, ¿no? Y antes lo estábamos comentando un poco antes de que empezara la webinar. En España, en los últimos datos del registro del Reddit, más del 60% de los pacientes que empiezan terapia renal sustitutiva y masivamente es en forma de diálisis, el paciente que empieza terapia renal sustitutiva en forma de trasplante preventivo es minoritario, o sea, estos pacientes están empezando diálisis y el 60% tiene más de 65 años. Entonces, claro, si no están accediendo al trasplante, no les estoy proporcionando la mejor opción terapéutica para ellos. El tercer punto es algo que no sé muy bien si esperabais lo contrario, pero desde luego no puedo engañar. Los riñones de donante con criterio expandido tienen peores resultados que los riñones con donantes óptimos. Y esto es así y hay algún trabajo incluso antiguo, fundamentalmente unicéntrico, que incluso los equiparaba y decía que iban igual, pero no es real. Hace ya unos años hicimos esta revisión sistemática y vimos que cuando aquí, fijaos, comparábamos riñones, el típico donante con criterio expandido, que lo denominábamos estándar, pues el definido hace más de 20 años como un donante por encima de 60 o de 50 a 60 con 2 factores de riesgo, comparábamos ese expandido con el muy expandido, más de 70 o 75 años, y como os decía al principio, cuanto mayor es el donante, pues mayor es el riesgo de pérdida del injerto a 1 y a 5 años y también de mortalidad del paciente, sobre todo en el primer año, ¿no? Los órganos de donante estándar tienen mejor calidad, eso sería una tontería que dijera lo contrario. Pero realmente nuestra pregunta, y somos todos nefrólogos creo en esta webinar, ¿no? Tiene que venir de la óptica del paciente renal. O sea, mi pregunta tiene que ser, si mi paciente renal, mi paciente en diálisis, vamos a ponernos con enfermedad renal crónica avanzada, ¿cómo va a vivir más y mejor? ¿Cuál es su mejor opción terapéutica? Ayer estábamos en otro evento y comparábamos un poco como con el doctor Revuelta, ¿no? Hacía una comparación como con los oncólogos, como si no ofreces a un paciente con cáncer su primera línea de tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción terapéutica para mi paciente? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si con estos riñones van a vivir más y mejor que quedándose en diálisis. Y en este sentido la literatura es persistente, consistente y en una dirección. Luego hablaremos de alguna excepción, pero hace ya más de 10 años el registro americano con más de 11.000 receptores mayores de 65 años, es el poder, ¿no? La robustez del número tan importante de pacientes, teniendo factores de riesgo cardiovascular y utilizando, como es la línea verde, donantes con criterio expandido. Este es el paciente de alto riesgo cardiovascular, poniéndose un riñón con criterio expandido, tiene un beneficio en supervivencia con respecto a la línea azul, que sería quedarte en lista de espera esperando un riñón mejor, algo que el sistema americano pues quizá en algunos ámbitos puede permitir, en el sistema español pues no es una práctica que se haga. Nosotros empezamos hace pues ya unos años, esto me recuerda pues la edad que tengo, ¿no? Empezamos una línea de investigación con el uso de donantes mayores. Esto es un trabajo del registro catalán, donantes mayores de 75 años, veis la edad media del receptor casi 70 años, o sea, estamos hablando de población para trasplante pues con criterio muy expandido, y lo que vimos, y esto es un análisis diferente, no es la típica curva del Time Dependent Survival, ¿no? que hace el que baja por debajo de la unidad y entonces obtiene un beneficio, sino que esto fue un análisis macheado, pero lo que vimos comparando con diferentes comorbilidades, franjas de edad, etcétera, es que en general el trasplante proporcionaba beneficio con respecto a quedarte en diálisis en lista de espera utilizando riñones por encima de 75 años. Fuimos un paso más allá, donantes por encima de 80, edad media del receptor 72 años, y aquí sí, con la curva de supervivencia tiempo dependiente, lo que se ve
es que, exceptuando los primeros meses del trasplante, donde también reiteradamente la literatura, y es lógico, ¿no?, el trasplante confiere un riesgo con respecto a no hacerte nada y quedarte en diálisis, posteriormente el trasplante ofrece un beneficio en supervivencia a estos receptores, como digo, en este trabajo, pues con 72 años de media. Por no mostrar solo datos del registro catalán, o sea, datos de España, pues aquí datos del verano pasado, del registro australiano y neozelandés, en el que establecían estas Kaplan-Meier muy bonitas y muy ilustrativas para ver cómo los pacientes mayores de 70 años, estando en diálisis, tienen la peor curva de supervivencia con respecto a, y dejaré esto para Nacho, ¿no?, el donante vivo, y luego, por supuesto, pues el donante con criterio expandido o donante con criterio estándar de fallecido, ¿no? La diferencia es bastante abrumadora en supervivencia con respecto a quedarte en diálisis. ¿Qué pasa con la sistolia? Pues también en la sistolia. Este es un trabajo americano publicado hace ya 4 años, en el que a los americanos se les ofrece si cogerían un donante en asistolia por encima de 50 años o no, y la mortalidad de los que dijeron que no, pues fue claramente superior a aquellos que sí aceptaron ponerse un riñón en asistolia controlada por encima de 50 años. En nuestra experiencia también, con datos del registro catalán, comparamos receptores mayores de 65 años poniéndose donantes tanto de muerte encefálica como de asistolia, y si veis las curvas en datos de Cataluña, pues son prácticamente superponibles, y estamos hablando de una edad del donante de 72 años y una edad del receptor también, pues, de 71 años. Incluso en este trabajo, que salió paralelamente, también son datos catalanes, pero cotejados con una cohorte europea, fueron un paso más allá y compararon qué pasaba con respecto a quedarte en diálisis, ¿no? Y aquí lo que ven es que el receptor mayor de 70 años, que haya tenido eventos cardiovasculares, que se ponga un donante en asistolia, las muertes, las predicted deaths, son menores si te pones este riñón que las observadas si el paciente se quedaba en diálisis. ¿Hay algo más que expandir aparte de la edad del donante? Pues sí. Tenemos el tema de los donantes diabéticos, y esto es un trabajo clásico, pero bien publicado hace ya, pues, 8 años, en el que se estudiaban más de 8.000 receptores de trasplante renal que habían recibido un riñón de un donante diabético, y observaban, bueno, pues estas son las curvas, ¿no?, que comentábamos antes, beneficio en supervivencia poniéndose estos riñones diabéticos, o sea, de donantes diabéticos. Parada cardiorrespiratoria, donantes en asistolia controlada que previamente han sufrido una parada cardiorrespiratoria. Bueno, pues es otra situación que nos puede hacer dudar de la calidad del órgano si el donante ha tenido una parada previa, y en este trabajo, pues lo que analizaron fue que no había diferencias en la función renal alcanzada ni en la pérdida del injerto, o sea que los donantes en asistolia controlada que hayan tenido previamente una parada cardiorrespiratoria pueden ser válidos. La sistolia tipo 5, bueno, la sistolia asociada a la prestación de ayuda para morir, que se llama así en nuestra legislación, o a la eutanasia, ¿no? Es algo que evidentemente está es muy dependiente de la legislación de cada país. Esta es la experiencia holandesa, que es el país, pues sí, no soy una experta en el tema, pero creo que el primero que lo legalizó. Y entonces, bueno, pues ven cómo antes de ajustar la supervivencia comparado con donantes en muerte encefálica o con donantes en asistolia controlada convencional es similar, pero además haciendo después un propensity score, lo que ven es que estos donantes en asistolia tipo 5, personas que solicitan la prestación de ayuda a morir, pues realmente son mejores donantes, ¿no? Tenían una supervivencia mayor que la asistolia controlada, pues porque, pues, probablemente son personas con situaciones respiratorias en un estadio terminal o con enfermedades neurodegenerativas que a lo mejor tienen menos carga cardiovascular y pueden ser mejores donantes. Donantes con alteración de la función renal, algo que lleva mucho tiempo siendo explorado, pero que siempre nos da mucho miedo cuando nos ofrecen un donante que tiene un fracaso renal agudo, ¿no? Este trabajo que salió el verano pasado es muy bonito y analiza
como el uso de donantes que estaban en diálisis, hasta un 24% de ellos con diálisis que llevaban más de 4 días, o sea, no una típica diálisis puntual. Lo que ven es que había mayor riesgo de función retrasada del injerto, lo que es lógico porque el donante ya estaba en diálisis, pero después no veían diferencias en pérdida del injerto ni en mortalidad. O sea que estos donantes bien escogidos y bien seleccionados, pues también el hecho de que el donante, esté en fracaso renal agudo dependiente de diálisis no debe ser un criterio de exclusión per se para coger estos riñones. Uy, perdón. Y por último, bueno, pues ¿qué estrategias tenemos para mejorar los resultados con el uso de estos donantes? Porque hasta ahora solo es todo, hay que cogerlo todo, ¿no? Todo vale, la edad no importa, lo diabético tampoco, si está en diálisis tampoco. Hombre, pues no es todo así, ¿no? La realidad obviamente no es todo así, pero sí que podemos establecer algunas medidas para mejorar los resultados si es que vamos a lanzarnos a utilizar estos donantes. Lo primero es la selección del receptor, ¿no? Y este era el trabajo que os he preanunciado antes, es un trabajo de los holandeses, que es yo creo que el primer trabajo y el más robusto y probablemente de los únicos que habla de que poniéndote a pacientes mayores de 65 años en diálisis, a los que se les ponía un riñón en asistolia controlada por encima de 65 años, pues como veis aquí en la gráfica, estos pacientes en esta cohorte en concreto se murieron más que los que permanecieron en diálisis. Esto puso un warning generalizado para todos los equipos que hacemos este tipo de trasplante, ¿no? Incluso, pues fijaos en este editorial del grupo de los belgas, ¿no? Que decía, realmente es mejor que diálisis. Y bueno, y esto es lo que obliga un poco a que seguramente no todas las combinaciones son válidas y desde luego hay que hacer una selección cuidadosa del receptor. Si estamos expandiendo mucho los criterios del donante, no podemos expandir mucho los criterios del receptor. Una cosa muy positiva que se sabe es la función renal residual, ¿no? O sea, ¿qué le voy a aportar yo? ¿Cómo voy a ayudar a ese injerto a salir adelante? Bueno, pues en este trabajo también publicado hace poquito, lo que se ve es que la diálisis peritoneal, los pacientes que estaban en diálisis peritoneal, por ende, pues con mayor función renal residual, tenían o esta modalidad de diálisis les protegía para función retrasada del injerto, que tiene más lógica porque el paciente está orinando y quizá necesite menos diálisis en la primera semana, pero también para la pérdida del injerto de manera global, ¿no? O sea que la importancia de la función renal residual hay que tenerla en cuenta para mejorar los resultados. Por otro lado, la preservación del órgano y el tiempo de isquemia fría con el objetivo de disminuir la función retrasada del injerto. Y para ello traía este trabajo a modo de introducción donde hubo una época en la que bueno, se postuló, se pensaba que la DGF en donantes en asistolia no tenía esa relevancia, ¿no? Podía ser no benigna, pero que no tenía tanto impacto en la supervivencia del injerto. En este trabajo publicado hace muy poquito, pues muestran que tanto en muerte encefálica como en asistolia, el hecho de tener función retrasada del injerto confiere una peor supervivencia del injerto. O sea que nuestro objetivo siempre debe orientarse a disminuir la función retrasada del injerto. ¿Cómo podemos hacer eso? Preservación del órgano por un lado, perfusión, ¿no? Perfusiones hipotérmicas, normotérmicas, ex vivo estoy hablando, o regional normotérmica in vivo. Esta revisión, para el que tenga interés acerca de las perfusiones ex vivo, está pues evidentemente muy bien hecha, como todas las de la Cochrane, y lo que ven es que la hipotérmica mejora la tasa de función retrasada del injerto, supervivencia del injerto y es coste efectiva. Lo que sí hay que tener en cuenta es que debe tener una duración suficiente, o sea, no tiene sentido hacerla si es menos de 5 horas. Y en cuanto a la normotérmica ex vivo, encuentran que no hay beneficio y esto está fundamentado en este trabajo del grupo de Cambridge, que son unos believers absolutos de la normotérmica ex vivo, pero en este trabajo con 1 hora de poner el órgano en normotérmica, pues no consiguieron demostrar beneficios en resultados del trasplante. La perfusión regional normotérmica, pues nuestro país y en el hospital donde trabaja Emilio, pues son pioneros y tienen mucha experiencia utilizándola, ¿no? Y ya en esta revisión sistemática se muestra cómo mejora la función retrasada del injerto en los donantes en asistolia y también hay experiencias, por ejemplo, de este grupo francés, donde la utilizan y animan a seguir utilizándola. Y el disminuir el tiempo de isquemia fría, pues en este trabajo publicado hace unos años, en España se empezó la asistolia controlada en el año 2000,
12, si no recuerdo mal. Nuestro centro empezó en el 13, pero ahí pues se puso en marcha un registro y empezamos a recoger todos los pacientes que se estaban trasplantando con donantes en asistolia controlada, porque evidentemente había mucho interés en saber cómo iban, y aquí analizamos cómo iban los de donantes mayores de 65 en este trabajo multicéntrico, y lo que encontramos fue que un tiempo de isquemia fría por encima de 17 horas se asociaba a peores resultados del trasplante. Y yo ponía aquí, vale, pues muy bien, pero ¿cómo disminuyo el tiempo de isquemia fría? Porque muchas veces pues es dependiente de logística y de cosas, equipos quirúrgicos, etcétera, o sea, cosas ajenas a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros como nefrólogos? Pues yo planteo 3 cosas. Una, la valoración adecuada del riesgo inmunológico. No es muy frecuente en nuestro país, donde las distancias son pequeñas, pero es muy frecuente, por ejemplo, bueno, muy frecuente no, es la práctica habitual, por ejemplo, en Canadá, donde los riñones pues tienen que volar grandes distancias. El paciente, o sea, cuando llega al órgano no se hace un crossmatch físico con los ganglios o el bazo del donante, sino que se basa todo en crossmatch virtual. O sea, los receptores están bien estudiados, tienen muchos sueros mandados periódicamente y se procede al trasplante sin esperar al crossmatch físico, ¿no? Esto es una manera que nosotras en concreto utilizamos a veces para disminuir el tiempo de isquemia fría en receptores obviamente seleccionados. No vale para receptores hipersensibilizados, ni siquiera sensibilizados, para receptores que tengan un CPRA de 0 y que no hayan tenido eventos. Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial para la valoración histológica. Bueno, pues si los franceses, que son unos tipos muy listos en esto, pues se han inventado su herramienta de IA en la que tú, introduciendo unas variables del donante, ya te van a dar el score histológico. O sea, si tu angustia es que necesitas saber el score histológico para proceder al trasplante, pues otra manera de no esperar al informe del patólogo, que muchas veces está centralizado, no tienes el patólogo en tu centro, tiene que mandarlo a otro centro, pues es utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y luego, y esto sí que necesita el apoyo logístico, legislativo y gubernamental, son circuitos rápidos de conexión entre centros. En nuestro caso en España, pues gracias a la ONT tenemos este nuevo programa desde hace un año que se llama Fast Track, en el que los centros que están dispuestos a poner estos riñones, digamos que se priorizan a la hora de hacer las ofertas con el único objetivo de disminuir la isquemia fría. Así que para terminar, 4 mensajes. Toda la charla ha sido de ampliar los criterios de aceptación de donante, pero un poco lo que os he dicho durante la charla es que esto tiene que venir desde la perspectiva del paciente con enfermedad renal avanzada. O sea, si nos ponemos en mentalidad americana de mis resultados del trasplante, nunca voy a obtener mejores resultados que cogiendo riñones con criterios de donantes con criterio óptimo. Pero mis pacientes renales, que somos nefrólogos, están muriendo igual en diálisis. Entonces, ampliar los criterios tiene que venir desde la perspectiva del paciente renal, porque el trasplante ahí es siempre la mejor opción. En España, que es el medio pues, que conozco, se descartan más del 30% de los riñones extraídos de donantes en asistolia por encima de 70 años y además desconocemos cuántos donantes no se llega a ofrecer la donación ni siquiera a los familiares porque pensamos que esos órganos no se van a utilizar, ¿no? Hay que analizar mejor qué factores de descarte son los que consideramos importantes. Tenemos herramientas para mejorar los resultados de post-trasplante con el uso de estos donantes, la cuidadosa selección de donante y receptor y la preservación y el rápido implante, ¿no? Son cosas que tenemos que poner en marcha las 3 a la vez si queremos utilizar estos donantes. Y la última es un poco una reflexión personal, ¿no? Que a veces no tenemos que expandir todos los criterios a la vez. A veces puedo tener un donante muy mayor que pueda ser un buen donante porque no tenga otras comorbilidades, sobre todo cardiovasculares, y a veces un donante mayor, hipertenso, diabético y que ya va a venir de otro sitio y voy a tener un tiempo de isquemia fría prolongado, pues no se puede coger, ¿no? Necesitamos también investigar qué factores dentro de estos que influyen en los resultados post-trasplante pues tienen mayor impacto. Y para los que no lo sepan y quien tenga interés, en Santander, que es el lugar donde trabaja Emilio, pues se hizo una cumbre de consenso y uno de los objetivos era reducir las diferencias en el uso de donantes fallecidos e incrementar la donación en asistolia. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctora María José. Interesantísima la sesión, la plática. Ya tenemos muchas preguntas ahí en el chat. Los
los invitamos a que sigan participando tanto en el chat como en el recuadrito de preguntas y respuestas, las cuales pues vamos a abordar después de la segunda plática. Y para ello tenemos al doctor Ignacio Revuelta Vicente. Muy buenos días, doctor Ignacio. Él es nefrólogo de trasplante y responsable del programa de trasplante renal de donante vivo en el Hospital Clínic de Barcelona. Su plática pues está en relación a cómo incrementar la donación renal de donante vivo, ya que pues él es el encargado del programa en su hospital y además que pues tiene una amplia experiencia en este tipo de trasplante renal. Bienvenido, doctor, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Vicente, el presidente electo, como con tus amables palabras, Luis, y a lo que es a las dos sociedades que hacen que el paciente renal esté muy bien representado en cualquier sitio del mundo en el cual nos acontece, ¿no? Y es de agradecer todo el esfuerzo que hacéis para que llegue la información a cualquier médico que atiende a nuestros pacientes. Un poco al final, la idea de incrementar la donación de vivo no es en ningún momento decir ni que no se tenga que hacer la de cadáver ni se debe hacer la diálisis. Es una cosa un primer mensaje que quiero lanzar. Al final es todo compatible y todo tiene que ir de la mano. Pero si incrementamos, aprovechamos oportunidades, si incrementamos todas las fuentes de poder trasplantar al paciente, al final conseguiremos nuestro objetivo, que es que nadie se quede sin un trasplante, ¿no? Estos son mis conflictos. Un poco no voy a entrar mucho en los motivos que ya María José los ha explicado perfectamente, como siempre, en los cuales la necesidad de que tengamos que hacer más trasplantes está muy demostrado, ¿no? Y en este trabajo publicado pues vimos que aquí podemos ver los diferentes países cómo han ido incrementando sus trasplantes en los últimos años, en este caso entre el 2001 y el 2021. Y he marcado países que estáis aquí representados y que muchos de vosotros perteneceréis. Y lo que viene a decir no era tanto mostrar cuáles las tendencias, sino un poco lo que vale a la derecha, ¿no? Es que no cubre ni siquiera el 10% de las necesidades en el último publicado, ¿no? O sea, que incluso hagamos trasplantes o no vamos a cumplir ni mucho menos lo que hagamos, ¿no? Y esto es lo que vemos en España, que a pesar de que somos líderes de trasplante, pues tenemos que seguir trabajando. No cubrimos ni mucho menos, ni siquiera cada año la lista de espera que tenemos, con lo cual cualquier fuente de órganos que podamos implementar, tanto durante cadáver como durante vivo, pues tiene que ser bienvenida, ¿no? Y lo que hemos visto también, y es un aspecto también otro de los mensajes que quiero ir lanzando, es que hemos mejorado mucho lo que es la supervivencia del injerto con nuestros trasplantes, las diferentes formas que hemos ido implementando, nuestros donantes que hemos ido implementando. Como podéis ver, de ante el 2000 a después, en este caso, tanto cualquier opción de trasplante renal, incluso aquí son otros órganos, hemos incrementado de una manera muy significativa. Fijaos que estamos hablando de cerca de un 10-15% de la supervivencia del injerto, pero cuando vemos a nuestra supervivencia, a nuestros pacientes, que realmente es nuestro objetivo, tampoco tenemos tanta mejoría. Sí que hay algo de mejoría, pero tampoco tanta. Y aquí sí que quiero puntualizar de que, bueno, realmente cualquier opción que les propongamos no les vamos a dar una mejoría en cuanto a su supervivencia, y es una cosa que ha definido muy bien María José, que tenemos que tener en mente, con lo cual la manera de incrementar es buscar la mejor forma de calidad, tanto en donante vivo como en donante cadáver, y yo obviamente me centraré en lo que es el donante vivo. Y pensando sobre todo ese trabajo que es publicado hace tiempo, en los cuales si miramos la gráfica a la izquierda del registro de la era de ETA, vemos que en el paciente joven hay una mejoría en su calidad, en su esperanza de vida cuando hagamos diálisis y trasplante muy significativa. Pero cuando vayamos incrementando las edades de nuestros pacientes, esas diferencias se van acortando. Olvidémonos del punto rojo, que es la población general, nuestro objetivo, pero sí que vemos que realmente el esfuerzo mayor que tenemos de ofrecer órganos de mayor calidad, y de eso viene la gráfica de la derecha, es para gente con una edad más avanzada, ¿no? Que es un poco lo que ha definido María José en la donación de cadáver, y que el donante vivo ya de por sí pues ya viene con esas mejorías, ¿no? Con lo cual es importante a ver qué podemos hacer para no solo incrementar la donación, en este caso en donante vivo, sino que sea de mejor calidad. A mí me gusta siempre esta frase de Albert Einstein, en los cuales de que al final el mundo que hemos creado es un proceso de cambios en nuestro pensamiento. Nosotros no podemos cambiar el pensamiento si no vamos cambiando la manera de implementarlo.
Y entonces, pues en esta manera y siguiendo esta lógica, es cómo podemos incrementar la donación de donante vivo. Lo primero es cómo lo afrontamos, ¿no? Aquí siempre siempre ha habido dos maneras, es una aproximación sistemática o una selectiva, ¿no? Pues a través de sociedades, de campañas de publicidad, eso. O, por supuesto, llegas a mucha gente, puedes maximizar, lo único que, bueno, puede ser que hay gente que se vea un poco obligada a poder hacer. Es una cosa. Cuando es más selectiva, pues va a ser que el donante venga, diga que quiere donar, estás esperando a que él se pronuncie, o bien que los centros los vayan a buscar. Con lo cual, al final, yo no pienso de que haya que hacer una u otra, hay que hacer todo. Hay que hacer todo, pero cuidado sobre todo con el tema de la coerción. Y en este trabajo perdón, que es un poco pequeño, pero aquí lo que se dijo es si llegaba toda la información a los donantes vivos, ¿no? Y aquí compararon 33 hospitales en España que tenían programas de donante vivo y vieron que no todos los hospitales, incluso aquellos que hacían donante vivo, estaban dando la información a los pacientes de la existencia de esta opción. Es curioso que cuando tú haces algo en tu casa que no lo ofrezcas siendo una cosa tan buena. Pero bueno, esto está pasando y también un poco discutir si pasan también en sus centros, ¿no? Realmente luego, obviamente, los centros de diálisis tampoco les están dando esta información. Pero bueno, esto hay que trabajar mucho con ellos en que también informen, además de la diálisis, acceso vascular, a diferentes opciones, también del trasplante, pero es complejo, pero por lo menos uno que en su casa lo haga, ¿no? Y en España, de momento, tenemos algo también que trabajar, ¿no? ¿Y cuándo hay que dar la información? Pues hombre, si podemos hacerla antes de empezar diálisis, pues mejor, ¿no? Aquí vemos que en España realmente el 50% de esta información se daba cuando el paciente estaba en diálisis o ya en lista de espera durante cadáver. Y esto estamos hablando que es hace 4 o 5 años. Con lo cual, pues bueno, eso también preocupa. Y luego, por otro lado, que las estrategias tienen que venir de la mano de todos, ¿no? Y de hecho, pues agradecer en este caso a la SLAN que haya tenido esta gran iniciativa de ponernos a todos a ver cómo podemos mejorar nuestra tasa de trasplante, ¿no? Porque oportunidades tenemos, oportunidades podemos tener y podríamos estar hablando durante toda la mañana o tarde en cuáles las diferentes oportunidades que podemos hacer para incrementar. Me centraré en alguna específica, en este caso el paciente hipersensibilizado, que es uno de los grandes problemas. No he podido encontrar sus prevalencias, pero más o menos está entre un 10% aproximadamente de las listas de espera o de los pacientes a trasplantar a nivel de estos países, estas cortes. En España está más o menos en el 9%, Cataluña es un poco más alto, pero bueno, fijaos que hasta en Francia y en Reino Unido superan el 20%, ¿no? Es un problema, porque cualquier opción de trasplante pues va a ser más complicada que en otro, ¿no? En el donante vivo sí que te da la opción de poder desensibilizar, buscar ese paciente que sea compatible, que sí que es verdad que no va a ser nunca igual que un trasplante que sea compatible, pero va a ofrecer. Y aquí tenemos experiencias españolas, la nuestra es la de A Coruña, en los cuales con un número de pacientes no muy altos, pero con unas supervivencias, como pueden ver, a 5 años, pues por encima del 90%, con unas tasas de rechazo un poco dispares, pero realmente unas tasas muy, muy significativas, con lo cual pues es una gran opción que nos permite hacer durante tiempo, ¿no? Pero también hay nuevas moléculas para hacer el donante cadáver y en el donante vivo. Diferentes moléculas para el sistema inmunológico, que obviamente no voy a entrar en ellas, pero que bueno que ahora cada vez vamos teniendo más arsenal. Lo único es, pues bueno, si cada uno en su país. Nosotros hay varios de estos fármacos que no los podemos utilizar de momento, pero bueno, intentamos al menos ver si que alguno de los nuevos, además de lo clásico, nos puede venir para poder expandir y que se pareja que es incompatible se puede llegar a trasplantar con garantías de éxito a largo plazo. Pero ¿qué pasa con el grupo sanguíneo incompatible? Yo tuve la suerte del año pasado en el Congreso Mexicano de Trasplante hablar del grupo sanguíneo incompatible y es que nos encontramos que el 35% de las parejas de estudio, más o menos, van a tener esa incompatibilidad y que quizás los estamos descartando. Lo que tenemos que hacer realmente, este es un trabajo hecho por los americanos y no compararon con el ABO compatible, porque no lo tienes. Tú tienes una pareja, tienes ABO incompatible. Lo que comparas es o dejarlo en lista de espera de cadáver o programa cruzado o alguna otra opción. Y vemos que el trasplante ABO incompatible confiere una reducción de mortalidad de un 35%. Con lo cual, si tenéis alguna pareja, esto habría que definir qué tipos, pero yo no descartaría esta opción y es un tratamiento que es para un nefrólogo dedicado al trasplante no es nada complejo el poder realizarlo. Nosotros hicimos este trabajo y lo comparamos en este caso con el programa cruzado, que es lo que entendemos que es el grupo comparable. ¿Qué hago con este paciente? Esto obviamente tiene que tener un programa cruzado activo. Y vimos que pasaba igual, que aquellos pacientes que les podíamos ser trasplantado
directos con ave incompatible respecto a aquellos que los incluíamos en cruzado y que no tenían ningún problema inmunológico añadido, pues también producían esa menor mortalidad en estos pacientes. Con lo cual, pues bueno, seguíamos indicando que es una gran opción a considerar. Y es que, bueno, el cruzado, como muchos sabrán, es un éxito para el tema porque estás ofreciendo un donante vivo buscando esa compatibilidad, que ya digo que no todas las incompatibilidades son malas. Y en España es una realidad. Aquí tenemos los últimos datos hasta finales de 2024, que son 15 años de programa y que se han hecho unos 300 y pico trasplantes. Sí que es verdad, es que en proporción menor de los 5.000 trasplantes durante el que se han hecho en España, pero bueno, se han trasplantado pacientes que de la otra manera pues hubiera sido más complicado, ¿no? Aquí podemos ver todos los diferentes centros que están participando, porque esto es muy importante. Si uno quiere empezar un programa de trasplantes cruzados, y he hablado con varios de ustedes de los diferentes países, tenemos que todos los centros vayan de la mano. Si necesitamos, para que sea exitoso, se necesitan parejas, muchas parejas. Con lo cual, uno solo pues puede empezar, que está bien, pero al final lo ideal sería, y nosotros en Europa estamos empezando a hacer un programa pan-europeo, que todos los centros de Europa estén incluidos para incrementar las paredes y para hacer el trasplante. Con lo cual les animo a los que ya no lo tengan a poder organizar. Y lo que es también curioso es que dentro del cruzado no quiere decir que no entre la incompatible. Se puede hacer dentro del programa cruzado trasplantes ave incompatibles, con desensibilizaciones, y de hecho en nuestra experiencia en el hospital el 30-40% de nuestros pacientes trasplantados en el programa cruzado tenían algún tipo de incompatibilidad a los cuales le hicimos desensibilización, con lo cual todavía los resultados son muy buenos. Pero ¿qué pasa con la complejidad quirúrgica? Hay determinados pacientes y hay diferentes teorías, y aquí hay una discusión en el cual si un paciente es complicado desde el punto de vista quirúrgico, en este caso, como pueden ver, calcificaciones bastante importantes, si el tema del donante vivo debe ser descartado o no. Nosotros tenemos la opción de que realmente a un paciente de estas características les tienes que ofrecer el mejor riñón posible, en este caso es un riñón de donante vivo, y que no solo no debe ser una contraindicación o no debe ser descartar una opción de vivo, sino que se debe promocionar que el paciente que tenga problemas quirúrgicos y sea muy complejo, se tiene que promocionar la donación de vivo. Por supuesto, hay que informar tanto al donante como al receptor de las consecuencias que pueden pasar y que también hacer una decisión compartida. Nosotros estudiamos, de hecho se está organizando a nivel español unos criterios de trasplantes complejos por temas de gestión, pero que nosotros aprovechamos y evaluamos desde el 2021 al 2023 y encontramos un 20% de los pacientes trasplantados que hemos realizado cumplían algún criterio de complejidad de los 620 trasplantes que habíamos hecho, que estaban definidos por una complejidad vascular, urológica, más de 3 trasplantes o bien obesos. Con lo cual, en principio es una cosa que nos vamos a ir encontrando. Esto no solo es donante vivo, es también donante cadáver, pero que cada vez nos vamos a encontrar. De donante vivo de estos serán un 25%. Y luego lo que nos da el donante vivo es la búsqueda de la excelencia quirúrgica. El primer trasplante que se hizo en España, que tuvimos el honor de hacerlo, se hizo una posición en heterotópica, que es un poco el método que se venía realizando. Durante ese tiempo se diseñó por medio del doctor Gil Bernet la posición ortotópica como una opción que la mantenemos el paciente trasplantado complejo, y nos ha llevado a hacer un trasplante robótico, ¿no? Y esta es una imagen que se habla mucho del trasplante robótico, pero quería mostrarles esta imagen de nuestro centro. Y la persona que está abajo a la derecha es un paciente trasplantado con cirugía robótica con inserción del injerto vía transvaginal. Con lo cual pueden ver que quién diría que esta persona que está abajo tiene un trasplante. Con lo cual, si la comparamos con la de la arriba a la izquierda, con esas cirugías y demás, y no solo permite trasplantar, o sea, hacer este tipo de cirugías y lo impresionante que puede ser la foto, sino que se pueden trasplantar gente obesa, que es uno de los grandes problemas también que tenemos en las listas de espera, y que los pobres, por mucho que intentamos, muchos de ellos no consigan ganar peso. Y también el trasplante ortotópico, ya he comentado, y tenemos este paciente, que es un paciente súper activo, con una calidad de vida y demás, pero no había imposible hacer tratamiento heterotópico, y el ortotópico, además tiene un hermano HLA idéntico, fue un éxito y el paciente está perfecto con más de 10 años, ¿no? Y un poco qué pasa con la edad, y en este caso un poco María José ya lo ha explicado mucho mejor que yo, porque ella es muy experta en el donante de una cierta edad. A mí no me gusta llamarle añoso, porque al final lo del añoso lo dejo reservado para el vino. Y lo que sí que viene en un trabajo que
que lo llevo poniendo hace mucho tiempo, es que el paciente que tiene una cierta edad avanzada y que es muy probable que tenga factores de riesgo cardiovascular, dependiendo de lo que le ofrezcamos, la mejoría respecto a estar en diálisis, pues bueno, va a ser diferente, ¿no? Aquel de bajo riesgo cardiovascular con un donante vivo tiene una mejoría respecto a estar en diálisis que es inmediata, pero según lo que le vamos ofreciendo, pues podemos ese paciente bajo riesgo incluso 9 meses de mejoría respecto a estar en diálisis. Pero si vamos al de alto riesgo, que en España son la mayoría, vemos que va a necesitar casi año y medio para poder tener ese beneficio respecto a estar en diálisis cuando con un donante vivo son los 3 meses. Con lo cual, pues tiene sentido también que ese paciente de edad avanzada le ofrezcamos por primera vez como primera opción el donante vivo, que es una discusión que tenemos y de hecho nosotros ayer que estuvimos reunidos la estuvimos discutiendo, que bueno, como ese paciente en España tiene menos tiempo de lista de espera por ese trasplantar, parece que no se les ofrece de igual manera el donante vivo, ¿no? Y es un aspecto que llevamos luchando. De hecho, los 4 que estamos aquí de España llevamos luchando para que esto se cumpla, ¿no? Hicimos un trabajo, un estudio multicéntrico con 2 cortes, lo comparamos con 2 cortes, una catalana y otra europea, de más de 4.000 pacientes. Pusimos el corte de hace 65 años y vimos que el donante vivo, que sería línea roja, tanto en la supervivencia del injerto censurada por muerte como la supervivencia del paciente, era mejoría en estos pacientes y eran resultados muy parecidos a los que la Corte Europea de Control. Y la función renal, que uno puede pensar que esta función renal no va a ser igual, pues muy bien, fíjense que la función renal en este grupo de pacientes, tanto ya digo, en la Corte catalana como en la Corte Europea, va a ser mejor que si el paciente se trasplanta de donante cadáver, ya sea como muerte encefálica o sea por muerte en asistolia durante muerte asistolia controlada, ¿no? Y un poco esto nos da que la manera de expandir con todo esto, un poco de dato en nuestro centro, desde que empezamos a expandir de una manera ya más agresiva, empezamos con el AVE incompatible en el 2006, el HLA incompatible en el 2017, el trasplante cruzado en el 2009, perdón, en 2007, 2008, 2009 respectivamente, pues bueno, hemos podido incrementar los trasplantes renales de donante vivo de una manera muy significativa, pudiendo hacer el 71% de la actividad en los últimos 20 años. Y con unas tasas, pues bueno, de trasplantes que de la otra manera, si no hubiéramos podido incorporar esa expansión, pues no podíamos podido llegar a estas cifras, ¿no? ¿Qué pasa con el donante renal? ¿La cirugía es segura? Pues no. O sea, alguien puede pensar que es segura, no. ¿Pero que tiene sentido? Sí. Y la mortalidad preoperatoria, muchos trabajos no excede el 0,02% y realmente con los cirujanos que todos están en nuestros centros yo me quedo totalmente tranquilo de que es muy segura siempre que el centro obviamente esté acreditado, ¿no? ¿Que los donantes viven igual o no? Pues hay diferentes trabajos, como bien saben, que inicialmente a final de los años 2000 parecía que vivían más, pero claro, se comparaba con gente perfecta. Y realmente, se generaba con gente que estaba macheada por edad, sexo, raza, etnia, índice de masa corporal, pero ahí se metía luego en el control, es un poco cajón desastre, ¿no? Cuando se empezó ya a mirar motivos reales que se excluirían, pues parece que obviamente pudiera tener algo, pero bueno, son todos riesgos relativos, pero el riesgo absoluto es bajísimo, con lo cual se puede recomendar ningún problema. Pasa lo mismo con la función renal. En el trabajo de New England de finales del 2009 parecía que había menos enfermedad renal en donantes. Y lo que vimos en nuestros trabajos que no, cuando se compara con la población control realmente que se tiene que comparar, aunque esta población control real tampoco es real, porque sí que hay donantes hipertensos con algo de diabetes, etcétera, pero bueno, vieron, y sobre todo lo que dijeron es que eran aquellos donantes que no habían sido estudiados bien. Y eso es un poco lo que queda de reflexión. Si tú estudias con mucha cautela, mucha rigidez un donante, pues en principio no tiene que tener mayor riesgo. Y es importante que hay calculadoras, como esta calculadora que la tienen en Transmodel, que es del Johns Hopkins, en los cuales se introducen los diferentes datos y le va a dar el riesgo estimado y que hay que seguir a los donantes de por vida. Un aspecto que ya empieza a ser un poco... Y luego tenemos diferentes guías. Aquí un poco están reducidas las últimas, sobre todo las CADIGO. El Pro Amsterdam, todo el mundo lo refiere, pero es del 2000. Es del 2004 la reunión, con lo cual yo creo que han pasado ya más de 20 años, con lo cual yo creo que está un poco oxidado, pero bueno, yo creo que la Lentin publicó en el 2017 la reunión que habíamos participado muchos de las CADIGO y entonces viene sobre la edad, el filtrado, la proteinuria, hematuria. Obviamente hay que ser muy cautelosos a la hora de extraer los riñones. Y respecto a la cosa más quirúrgica, también te podemos expandir y hacer cosas interesantes con los donantes. Antes se hacían cirugías con la cirugía abierta,
sí que eran incisiones mínimas, pero había que romper una costilla, era muy dolorosa, recuperación importante. Se empezó la laparoscopia, nuestro centro empezamos en el 2002 y ha cambiado radicalmente para los donantes. Se puede hacer por puerto único, ¿no? Con lo cual para el tema de la recuperación, por supuesto la transumbilical, transvaginal, como manera de que también sea un beneficio la recuperación y que tengan las mínimas cicatrices para los donantes. Y lo que es muy importante, al igual que es muy importante en donante vivo trasplantar, también lo es importante descartar. Y aquí tenéis un poco desde el 2005 que estoy yo en el hospital, después de acabar la residencia. Un poco podemos ver los diferentes años, como en rojo, los que hemos ido trasplantando, lo que hemos ido descartando, ¿no? Por ejemplo, podemos ver incluso, fíjense, que a pesar de que promocionamos mucho el donante vivo, pues el año pasado trasplantamos 40, pero descartamos 66 casos. Y si en estos años, pues de los 886 trasplantes, se han descartado 850, es un 48%, con lo cual es importante tanto trasplantar como poder descartar y luego evaluar por qué estás descartando y demás, pero siempre importante informar y estudiar. Y ya voy terminando. ¿Qué factores podríamos tener para potenciar un programa o incrementar el pool o fomentar un donante vivo? Por supuesto, es importante un equilibrio balanceado, eficiente. No tiene que haber algo muy específico anterior, pero alguien que crea, que todo el equipo esté unido, que lo puedan promocionar, informar, conocer el perfil de nuestros pacientes y de nuestros donantes, que esté todo muy alineado, hay una red colaborativa, detectar que aquellas personas que son clave, que son de las cuales los pacientes y los donantes tienen más afinidad, más confianza y, por supuesto, desarrollar un plan estratégico. Muchas veces pensamos que un gran equipo o mucha gente o todos gente muy valiosa y demás puede ser importante, pero si realmente no están bien conectados, bien organizados, para mí no va a ser nada eficiente, ¿no? Y lo que es también muy importante es cómo colaboramos con otros centros, con unidades de diálisis, con centros que no trasplantan, que nos mandan caso. Queremos un modelo centralizado de nosotros ser los amos del universo y que todos nos remitan. ¿Realmente queremos hacer algo de descentralización o realmente queremos hacer un trabajo distributivo, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Por supuesto, establecer esto nuestro plan estratégico. Es muy importante todas las fases. Esto es una cosa que cada vez está más entendida en la empresa y que obviamente tenemos que aplicar en el mundo sanitario. Conocer nuestras fortalezas y debilidades internas y aprovechar las oportunidades y amenazas externas, haciendo DAFOs clásicos o dinámicos. Aquí un poco os muestro el nuestro. Y es muy importante establecer todo el equipo que trabaja. Aquí veis uno de nuestro hospital. Si os pasáis a pensar todo el mundo que trabaja en trasplante en vuestro centro, tenéis farmacólogos, cirujanos, gente nuclear, patólogos, de farmacia, inmunólogos, aféresis, por supuesto la enfermería, que es clave, equipos quirúrgicos. No creáis que tendréis menos gente que las que tenemos nosotros, pero para mí lo que es importante es que realmente nos va a aportar valor. Ya no solo hablando para los pacientes, que está yo creo que muy claro, pero también al centro, ¿no? Y entonces hice este trabajo, que lo presenté los primeros datos el año pasado en nuestro congreso de la SENI y lo presenté este año en el americano y en el europeo, en los cuales fui preguntando a diferentes, tanto especialistas del trasplante como gente de ERCA diálisis, gente de otros hospitales y a pacientes y donantes, y cada uno de qué aportaba valor el tema del trasplante vivo, y cada uno me contó una cosa diferente. Destacaba una serie de variables que sí que eran comunes para todos, pero si pueden ver aquí las diferentes figuras, para ellos sí que es verdad que hay que fijarse en los pacientes, pues bueno, que la experiencia del equipo y el profesional, parece ser que esto sí que es lo único que es coincidente, pero bueno, ellos opinaban que la cercanía, la proximidad, pues era el tercer valor, ¿no? Si miramos un poco lo que nos van diciendo los expertos, por ejemplo, en el plan de vivo, pues es el cuarto, pero es que los nefrólogos, expertos nacionales de otros centros, para ellos no era tan importante, ¿no? O sea que luego al final, con todo esto, cada uno tiene su impresión, pero sobre todo es importante que cada uno en su casa tenga establecido estas curvas de valor. Y a nosotros nos dan, pues bueno, diferentes campañas que hemos hecho, todo lo que hemos aprendido con los pacientes y los donantes, ¿no? Como esta campaña que hicimos de 1000 historias, casos con niños, el trasplante pediátrico, que te llena mucho. Cuando hicimos ejemplos que hemos hecho en el Congo o una experiencia de que abrimos el trasplante de donante vivo en Kenia, ¿no? Y luego una cosa muy importante, y ya también estoy terminando, es que el donante esté protegido. Y tenemos la suerte de que desde hace un mes
Se ha aprobado a nivel nacional y está ya activa, se había aprobado a finales de año pasado y ahora ya está activa una ley de protección del donante vivo a nivel de protección social. No estamos hablando de incentivos económicos, sino que tenga una protección social, laboral, de cara a que el donante no tenga ninguna repercusión en cuanto a su trabajo, y etcétera. Para resumir, yo creo que lo ha dicho perfectamente María José, hay que incrementar el trasplante, pero sin perder la calidad. Que cada uno tiene sus oportunidades, es importante aprovecharlas, no se puede quedar uno en lo que es fuerte y lo maneja bien, sino que tenemos que ir más allá. Que el cuidado con los complejos incompatibles se les tiene que ofrecer igual, tenemos que pensar en esto, probablemente quizás más tendremos que responder con ellos, que un buen equipo con personas clave alineadas, y que no tiene que ser un gran equipo que a veces muchas personas hacen complejo todo, identificar estrategias, y que, por supuesto, ninguna persona que quiera donar tiene que quedarse sin ser al menos escuchada, ¿no? Con lo cual, como decía Gandhi, el futuro depende de lo que hacemos en el presente, y Martin Luther King decía que siempre estamos a tiempo de hacer lo correcto. Y aquí nuestros compañeros, y con esto agradecer de nuevo el contar conmigo. Muchas gracias, Ignacio, por esta excelente presentación, muy interesante. Sin duda, bueno, han sido dos presentaciones que nos han pues llevado de la mano, me parece, con relación al donante fallecido, y obviamente a las posibilidades en el donante vivo. Hay bastante participación en el chat. Si está de acuerdo, Emilio, podríamos empezar con las preguntas que nos están haciendo. Para la doctora María José, el doctor Héctor Matías nos pregunta: ¿el punto de beneficio en mortalidad de receptores mayores es a partir de los 9 meses? ¿Qué cuidados considera para la inducción y los esquemas de inmunosupresión en este grupo de pacientes? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. El doctor Matías está en lo correcto, e incluso puede llegar a ser superior el punto de beneficio, como mostraba Nacho en el trabajo americano, y se ha mostrado muchas veces, ¿no? Creo que hay varias preguntas relacionadas con la inmunosupresión. Es la pregunta clave, el riesgo de mortalidad durante el primer año del trasplante en estos receptores mayores es fundamentalmente debido a infecciones, y en este sentido puedo aportar poca luz o poca evidencia robusta, porque creo que seguimos todos trabajando a evento, ¿no? Es decir, el paciente empezamos con una inmunosupresión de bajo riesgo. Hay centros en España, hay diferentes prácticas, pero en general la mayoría yo creo que hacemos inducción universal con basiliximab, y luego pues hay centros de tacromicofenolato. En nuestro centro hacemos un 35% con tacroeverolimus, ¿vale? Pero incluso haciendo tacroeverolimus, que uno podría pensar en el beneficio en protección para virus, bueno, pues en algunos pacientes es peor tolerado, etcétera. Lo que es más relevante es que todos lo hacemos igual. O sea, cuando el paciente empieza a hacer infecciones, empezamos a retirar fármacos. Entonces, ahí lo que puedo decir en mi experiencia es que no hay que... Es verdad que hay pacientes que pueden rechazar, no minimizaré el riesgo de rechazo en la población mayor, porque rechazan, pero rechazan menos. Y sí que, si todo va bien, este año empezaremos un ensayo clínico en el que también participa el Hospital Clínic y 13 centros en España, de inmunosupresión, o sea, en el que comparamos dos pautas de inmunosupresión en receptores mayores, porque en el Hospital de Mar apostamos por una biterapia precoz, ¿no? Es decir, el tercer fármaco de inmunosupresión, este ensayo clínico lo vamos a hacer con tacromicofenolato, prednisona y retirada de micofenolato de una manera precoz, sin esperar al evento. Es decir, no si lo tolera bien o mal, sino que consideramos que globalmente necesitan menos inmunosupresión, pero no tengo datos que demuestren que esto es así. Lo que puedo decir es que los pacientes por encima de 65 años, al año, el 40% en nuestra cohorte ya no puede llevar el tercer fármaco. No es que se lo hayamos quitado proactivamente, sino que lo hemos quitado por nula tolerancia, por infecciones de repetición, por CMV, por lo que sea. Y en cuanto a la inducción, también intenta reducir el uso de timoglobulina, exceptuando aquellos casos, lo digo porque hay otra pregunta de receptores hipersensibilizados, ¿no? Si se pueden trasplantar, pues claro que se pueden trasplantar, o deberían poder trasplantarse, pero la cosa se complica si tienes que utilizar mucha carga inmunosupresora, ¿no?
Entonces también ahí estudiar bien a los pacientes inmunológicamente, no todos necesitan timoglobulina, ¿no? Incluso si quieres utilizar timoglobulina, puedes utilizar dosis menores de las, no sé exactamente cuál es la práctica en Latinoamérica, pero bueno, en Estados Unidos pueden utilizar hasta 7,5 miligramos kilo total. En España normalmente utilizamos 5 kilo total, pero se pueden utilizar 3 miligramos kilo total. No sé, creo que he contestado ahí un par de inmunosupresión. Y Bien. luego, que hay otra pregunta relacionada, porque también está con esto, evidentemente la evaluación del receptor, ¿no? O sea, hay otra pregunta de cómo evalúas si tienes que trasplantar un hipersensibilizado, sí que por necesidad, ¿no? Porque tenemos un 40% de receptores mayores de 70 años, pues hemos tenido que trabajar en el campo de la fragilidad y la evaluación de cara al trasplante y la mejora de las condiciones del paciente de cara al trasplante, ¿no? Y esto, dependiendo de las posibilidades de cada centro, puede ser más o menos intenso, es decir, puedes tener una unidad de prehabilitación para prehabilitar a tus pacientes antes del trasplante, pero si no, le puedes decir que levante 2 botellas de 1,5 litros de agua alternando en su casa por las tardes, ¿no? O sea, no podemos no decirle a estos pacientes que tienen que mantenerse activos y en forma de cara al trasplante, ¿no? Cuanto en mejores condiciones llegue, mejor va a tolerar la inmunosupresión. Bien. Parece que Emilio quedó ahí, se cortó un poquito. María José, en relación a estos pacientes, yo tengo una pregunta relacionada pues con este grupo de pacientes que reciben un riñón pues un poco de personas mayores. Si tienen alguna información respecto al impacto que pudiera tener las terapias pues, que actualmente usamos mucho en pacientes con enfermedad renal crónica, como por ejemplo ISGLT2, GLP-1, o sea, si también pudiéramos con este grupo de pacientes o si ustedes tienen algunos datos al respecto, el uso de estos fármacos pues precisamente para también mejorar, porque evidentemente, bueno, los resultados no son 100% favorables y, bueno, comparado con donante vivo, pues siempre se quedan un poquito atrás. ¿Estos medicamentos consideras que van a tener un impacto para estos pacientes o ustedes ya lo están viendo? Bueno, no tengo resultados, pero estoy convencida de que lo tendrán. Es decir, el manejo de la enfermedad renal crónica, que es lo que van a tener muchos de estos pacientes, y en algunos casos proteinúrica, ¿no? Pues ha cambiado el escenario completamente con la introducción de los ISGLT2 o, por ejemplo, la finerenona, ¿no? Que ya la tenemos autorizada en España para pacientes diabéticos proteinúricos. Entonces sí que la estamos utilizando. Hay comunicado una experiencia de uso de ISGLT2 en una cohorte de trasplantados renales diabéticos y ahora se ha trabajado en la cohorte de no diabéticos y lo utilizamos mucho y creo que todas las estrategias que nos hagan al final aquí lo que se trata es de expandir, ¿no? La sobrevida o la supervivencia de ese injerto lo máximo posible, ¿no? Desde luego un trasplante renal en una persona de 77 años que vuelva a diálisis con 81, pues es un fracaso. O sea, el objetivo es que ese riñón le dure lo que dure la vida de esa persona y que tampoco se la aceleres por el trasplante, ¿no? Y que le otorgues una calidad de vida. Entonces son muchas cosas, es muy ambicioso el objetivo, pero sí creo que los fármacos que tenemos actualmente en el escenario que podemos usar pueden cambiar la evolución de estos injertos, sí. Bueno, me gustaría hacer una pregunta para el doctor Revuelta. Es un poco, entramos en un escenario cada vez más complejo con los estudios genéticos. Entonces, sobre todo para cada vez más familias con alteraciones genéticas, algunas pueden tener hematuria, ¿no? Hematuria siempre, pues eso, para alguien con hematuria familiar benigna o membranas basales delgadas, pues antes no dábamos más importancia y ahora, pues a lo mejor le haces un estudio genético que añade complejidad, ¿no? No sé si hay algún tipo de recomendación, algún tipo de abordaje que estéis utilizando en un centro con tanta experiencia como el Clinic. Es una gran pregunta, Emilio. Y la verdad es que no tengo una respuesta definitiva, porque al final la enfermedad genética son cada una muy diferente a la otra. Con lo cual yo creo que lo importante es analizar en detalle
Yo creo que los pacientes se merecen que les diagnostiquemos las enfermedades que tienen, sobre todo por si acaso tienen algún riesgo de transmitirse a su descendencia, ¿no? Más que por ellos, que desgraciadamente a día de hoy no hay ninguna terapia. Espero que en las próximas décadas, no creo que años, pero décadas, haya ya tratamientos para solucionar las enfermedades genéticas. Pero desgraciadamente ahora no hay. Con lo cual yo creo que todo paciente joven con una enfermedad renal no conocida se debería al menos hacer un estudio genético. Lo que estamos aprendiendo cuando haces estudios genéticos es que no siempre la genética te ayuda, a veces hasta te confunde, ¿no? Con lo cual tiene que ser centros expertos y aquí sí que abogar en que se deberían unir los genetistas y hacer unidades, centros de genética avanzada y redes en los cuales estudian todos estos casos, ¿no? Y a valorar. Si tiene una enfermedad renal, aquí la cuestión es si tienes un donante que sea familiar emparentado, te planteas dos cosas. Primero, si tiene la propia enfermedad y es portador, porque ya lo has descartado que no sea enfermo renal. Y si fuera portador, puede ser o no puede ser donante. Porque no todas las enfermedades genéticas en el cual el familiar, estamos hablando de padres, madres, sea portador, deberíamos descartarlos como donantes. Hay que valorar una valoración individual y, por supuesto, ver si tiene algún otro factor de enfermedad renal. Por ejemplo, el tema del Alpor, ¿no? Una madre portadora de Alpor, si tiene 60 años y no tiene microalbuminuria, proteinuria y demás, pues quizás se puede considerar como donante. Pero si esa misma donante tiene algo de microalbuminuria o tiene proteinuria, pues habría que descartarla, ¿no? Pero ¿quién va a pensar que una mujer portadora, si con 60 años no tiene ninguna afectación renal, va a tener un daño renal si caso que donara? Son preguntas que no tienen respuesta. Lo lógico es decir que no. Y luego, por otra parte, también quería matizar, muchas veces se ha hablado que el donante vivo emparentado tiene más riesgo de desarrollar enfermedad renal. Yo creo que en estos estudios epidemiológicos, en parte es porque no están bien etiquetados a los pacientes por los estudios genéticos, por un lado, y luego se habla de si pudiera haber algún tipo de relación a nivel genética en el tema de que tengan más riesgo de enfermedad renal. Esto no está identificado, pero si tú aún así consideras que es un buen donante y que pudiera haber algún riesgo en este sentido para el receptor, estoy hablando, puedes utilizar un programa cruzado para evitar relación genética. Y de hecho nosotros lo hemos hecho en un par de casos con éxito y la verdad es que ha ido muy bien. Que si lo hubieran dado directamente también hubiera ido bien, pues estoy seguro que también. Pero bueno, teníamos esa duda y les ofrecimos, queríamos ese donante era perfecto y lo consideramos hacer allí. Es una pregunta muy difícil porque habría que entrar en cada etiología, no es igual una IgA que una urológica, un BUS o alguna otra cosa, pues probablemente es diferente, ¿no? Hay una pregunta al final, también para Nacho, del doctor Héctor Matías. ¿Qué edad inferior para donar siendo el donante hijo o hermano del receptor? Otra pregunta de nivel. La ley dice de 18 años. Yo tengo una cierta duda ética. Para mí, donantes menores de 35 o 40 años me cuesta mucho aceptarlos. Primero, que los requisitos que les pongo son mucho más altos en cuanto a función renal, etcétera. Lo que se ha demostrado que el problema del donante renal que desarrolla enfermedad renal no es al principio, son después de muchos años que acaban haciendo. De hecho, hay trabajos como el del New England publicado por GAR que vio que que a los 40 años el 100% iban a tener algo de proteinuria, una cosa que era esperada, con lo cual si tienes un donante de 30 años, pues ya sabes que va a tener algo de proteinuria a los 70. Con lo cual tiene que ser todo y que luego cumpla todos los criterios diferentes. Con lo cual, en Estados Unidos y en Inglaterra la edad media es 42 años. Yo sé que muchos países de Latinoamérica que hacen muchísimo un donante vivo tienen también donantes, la edad es bastante buena. Pero nosotros quizás podemos ser un poco más rígidos. Y luego, cuando uno coge un donante joven, la cuestión es por qué no ha cogido el donante más mayor. Y en este caso, ¿por qué no has cogido el donante vivo de 60 o 70 años? Cuando es un donante que por el tema del donante se está bien, va a ir perfecto, no te va a dar ningún problema, porque si con 70 años está bien, no va a tener enfermedad renal si dona. Si está todo correcto, mucho más tranquilo. Para el receptor está visto que la función renal es mejor que las otras opciones que tienes de donante cadáver y de diálisis,
que obviamente no va a ser mejor que el donante vivo joven, pues puede ser que sí en cuanto a función renal, pero ese donante vivo que tienes de 30 a 35 años, pues cuando tenga 50 años a lo mejor le puedo volver a donar a ese receptor, ¿no? Luego aquí yo no sé si también quiere entrar en cuanto al donante hijos padres, o en este sentido, si una persona joven, los donantes hijos padres es otra discusión. Pero para mí yo creo que lo que tenemos que quedar muy claro es que nosotros tenemos que ver si es seguro para el donante y qué opción le das al receptor, pero no tenemos que hacer ningún tipo de juicio de valor. Si un hijo quiere donar a su padre y cumple los criterios, que nosotros, si ese mismo donante lo aceptaríamos para el hijo del donante, ¿por qué no lo deberíamos aceptar para el padre del donante? Por supuesto, tienes que explicar, hablar con ellos y te cuesta más, llevará tiempo, pero yo creo que si es un buen donante, debería ser también un buen donante tanto para su hijo como para su padre. Pero bueno, no sé si va por ahí la pregunta. Es una cosa muy personal este comentario último. Ignacio, hay una pregunta con esto del donador. Su seguimiento en los donadores, ¿cómo lo realizan? ¿Cada cuándo los ven? Porque nosotros, pues aquí en México, obviamente tenemos mucho donante vivo y de repente también están agobiados por el seguimiento después de la donación. ¿Cómo lo hacen ustedes? Yo creo que eso hay que seguir a los donantes y de hecho hasta los americanos que no los seguían ya los donan, incluso han cambiado leyes para que estén cubiertos el donante y se asegure su seguimiento, con lo cual si en Estados Unidos con toda la idiosincrasia que tiene en el cuanto de los sistemas médicos lo han conseguido, yo creo que lo podemos seguir. Nosotros lo seguimos durante el primer año, hacemos a los 3-4 semanas, a los 3 meses, 6 meses y a los 12 meses durante el primer año y luego lo seguimos anual. Lo que intentamos es hacer no sentir al donante enfermo con el seguimiento. Es una cosa muy importante y facilitarle al máximo. Pues hazte la analítica y hablamos por teléfono un día que te venga bien. O sea, se lo ponemos muy fácil para que lo vean que es casi como un control de empresa. La gente no se queja de hacerse controles de empresa. Aquí en España muchas empresas les obligan a hacerse una analítica, unas exploraciones, etcétera. Con lo cual, si se lo dices que al final no le hace sentirse enfermo, pero los tienes que seguir. Y cuanto más tiempo pasa, más riesgo hay de desarrollar enfermedad renal. Con lo cual, durante el primer año hay que ser estricto porque puede estar consecuencias en cuanto a la cirugía y complicaciones, pero para el tema de como nefrólogos del riesgo de tener enfermedad renal del donante no va a venir el primer, segundo, tercer, 4 años, va a venir a partir de los 15, 20 años. Con lo cual es cuando más esfuerzo tenemos que hacer en no perder a los donantes, que es otro de los aspectos que no sé si os pasa a vosotros, que muchas veces cuando el donante ya lleva 10, 15 años, los pierdes. Incluso tú estás más relajado, pero realmente es cuando empieza el problema. Y a lo mejor lo que hablabais antes del inhibidor del GSTLT2 o algún otro fármaco, a lo mejor tenemos que empezar en donantes de largo tiempo de evolución, empezar a utilizarlos. Muy cierto. María José, has comentado antes que la biopsia es una causa frecuente de descarte. En relación con eso hay una pregunta del doctor Alfredo Gutiérrez. Dice, gracias a la IA se podrían aprovechar más riñones cadavéricos y personalizar más esta selección. Considerando la evaluación histológica rápida, ¿cree que en el futuro sería éticamente y logísticamente viable posibilidad de obtener cortes renales pre-procuración en casos muy seleccionados o considera que los riesgos y dilemas éticos superarían los beneficios? Bueno, o sea, a ver, identifico como dos comentarios, ¿no? Uno es el uso de la inteligencia artificial y ayer, como comentaba antes, estuvimos en un evento, bueno, pues muchos de las personas que nos dedicamos al trasplante renal en España y tuvimos una charla magnífica de inteligencia artificial y luego bromeábamos sobre en estas decisiones, ¿no? Toma de decisiones complejas y difíciles. Seguro que nos podrá ayudar a decidir si debemos escoger este donante para este receptor, donde en esa asignación del órgano al receptor, pues muchas veces utilizamos el ojo clínico, aparte de que haya unos criterios, ¿no? Y un tiempo en diálisis, una compatibilidad, etcétera. Muchas veces estás entre 2 o 3 personas que tienen esas variables muy, muy parecidas y al final dices, creo que este señor le irá mejor por estos motivos que no son tan fáciles de ponderar, ¿no? Entonces, el uso de la inteligencia artificial creo que nos podrá ayudar a la toma de decisiones complejas. En cuanto a la histología pre-procuración, realmente no sé cuánto tiempo añadiría, ¿no? O que no creo que hacer un procedimiento, por ejemplo, en un donante en muerte encefálica, que se programa una extracción a las 5 de la tarde, no sé
si esa biopsia hecha a las 12 de la mañana no creo que fuera un problema ético, ¿no? Desde luego, pues hay a veces que tenemos que hacer, sobre todo en donantes en asistolia, procedimientos antes de o para la donación, ¿no? Y a veces hay procedimientos intervencionistas antes de la donación. Sí que es cierto que quizá pues, podría haber problemas de rentabilidad de muestra, de sangrado, no sé, que al final se pudiera perder un órgano solo por tener una biopsia unas horas antes. No sé muy bien si conseguiríamos el beneficio que quisiéramos. Y además, yo creo que lo que sí es utilizar la IA para no hacer la biopsia, ¿no? Entiendo que si eres una escuela muy de histología y ver el tejido, pues cueste trabajo pensar que solo poniendo variables del donante puedas hacer una estimación de la histología, ¿no? Pero yo creo que va más por ahí que obteniendo el tejido en sí, ¿no? Bien. María José, también en el afán de aumentar el pool de donantes fallecidos, hay una pregunta del doctor Francisco Montión con relación a los donantes diabéticos. Menciona cuánto tiempo de diabéticos y cuál es su práctica con relación a donantes con hepatitis C. Pues la última es más fácil. La de la hepatitis C hay un documento de consenso hace ya pues, bastantes años, casi 10 a lo mejor, o bueno, sobre todo desde la salida de los nuevos antivirales, ¿no? Que entonces sería 2015, por ahí, si no me equivoco, que bueno, se puso en práctica la utilización de donantes con hepatitis C en toda España y hay un documento de consenso de la ONT que lleva su consentimiento informado, etcétera. Yo creo que muchos centros del país ya lo utilizan y es verdad que no son muchísimos donantes en nuestro medio. Desconozco un poco ahora pues cómo puede ser en los países latinoamericanos. Pero bueno, cuando lo tenemos, evidentemente eso no es un impedimento para la donación, se le informa adecuadamente al receptor porque en el 100% de los casos pues se tiene que hacer un tratamiento posterior, ¿no? Pero al haber un tratamiento erradicador, pues un poco cuando se lo contamos al receptor, explicando lo que es el virus de la hepatitis C, pero que tiene un tratamiento que lo cura y que lo va a curar, ¿no? Va a curar esa replicación sin hacer ningún daño hepático, pues con su consentimiento específico y asumiendo ese riesgo que consideramos, vamos, muy bajito, pues se utilizan. En cuanto a los donantes diabéticos son muy complejos. Es verdad que no es sencillo. Claro, ¿cuánto tiempo de evolución? Ahí tienes que valorar un poco cuál es la carga de la diabetes que tiene el donante en total, ¿no? Desde luego, el tratamiento. Pues no es lo mismo un donante que esté con un antidiabético oral y que tengas una microalbuminuria negativa y que sea un donante de 70 años, pues posiblemente ahí no hay un daño renal diabético, ¿no? Que un donante que se ponga 45 unidades de insulina, lleve 25 años de evolución y de repente y no tengas una proteinuria, que a veces pasa, o sea que intentamos tener todos los datos disponibles, pero a veces no los tenemos y tenemos solo una creatinina de 0,9, pero no sabes nada más. En esos, pues seguramente casi todos mis compañeros, incluso yo, haría una biopsia, ¿no? Para intentar tener más datos posible de que no haya afectación renal diabética. Yo creo que el tiempo de evolución es importante, la carga cardiovascular que ha producido esa diabetes en el donante en general y bueno, el tratamiento y la microalbuminuria, ¿no? El correcto seguimiento. En España es complicado que un paciente diabético en tratamiento no tenga un seguimiento por primaria y a veces pues coordinación nos dice no hay una proteinuria disponible y dices, es imposible, o sea, búscala porque es que un paciente en tratamiento tiene un seguimiento por primaria, igual que tiene una creatinina previa, tiene una proteinuria previa, ¿no? Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de un donante diabético de mucho tiempo de evolución y súper bien controlado y que no dio luego problemas en el posttrasplante con la función renal, pero es verdad que es más difícil, ¿no? Que no tengan afectación renal dependiendo de, pues eso, la historia y la carga de enfermedad. Muy bien. A lo mejor una pregunta, no sé si da tiempo, sería un poco para los dos, ¿no? Que María José, habéis comentado un poco, y Nacho, habéis comentado un poco la complejidad o sea, analizamos un factor, diabetes, hipertensión, parece que nos animamos, sumamos el siguiente factor, la edad, añoso, luego a lo mejor han tenido un poco de fracaso renal agudo. Y vosotros que tenéis tanta experiencia, ¿hay alguna herramienta más? ¿Hay algo nuevo que nos permita sumar todos esos daños acumulados? ¿Hay algo que nos diga, sigue adelante con este o con este no? Tanto para el diabético, para el de vivo como para el cadáver. Eso se lo va a inventar Nacho con la inteligencia artificial.
para saber si lo tenemos que coger. Hombre, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Yo terminaba la charla diciendo, posiblemente a veces no todos, no podemos expandir en todos los criterios a la vez. Tenemos claro que, o sea, los centros que hacemos mucho trasplante de donante por encima de 75 años, ya sabemos que una muerte encefálica en una persona sin factores de riesgo cardiovascular de 79 años con buena función renal es un buen riñón, o sea, es un buen riñón, no es estoy expandiendo, no sé cómo va a ir, etcétera, y un donante en asistolia, a lo mejor de un donante es 10 años menor, de 66 años, pero que ha tenido un infarto de una enfermedad vascular periférica, que tiene mucha carga cardiovascular, pues ahí te la estás jugando más, ¿no? Entonces, yo creo que ponderar esos pesos, tenemos que generar mucha evidencia de muchos resultados, de saber cómo van, y luego la otra cosa es el matching, que también lo comentaba, ¿no? Que a veces si expandimos mucho por un lado, por ejemplo, en el sistema que tenemos ahora en Cataluña, que a veces nos viene un órgano asignado a un receptor específico, y dices, ostras, pues es que este riñón a este receptor, a lo mejor cojo el riñón para otro receptor, pero a este receptor específico que lleva, no tiene función renal residual, lleva 3 años en diálisis, es diabético, es vasculópata, etcétera, es que, como decía Nacho, al final, al receptor más complejo le tienes que poner el riñón de mejor calidad, que ahí es cuando pues tenemos que incidir en el vivo, que muchas veces un pensamiento clásico en España, yo creo, era como si el receptor tiene riesgo o tiene un pronóstico vital a priori acortado por enfermedad cardiovascular, pues entonces de vivo no, ¿no? Y dices, no, hombre, ahí es donde tienes que intentar ponerle el mejor riñón posible. Entonces ahí combinación muy expandido, pues seguramente es más arriesgada. La verdad es que, bueno, me ha quitado todos los argumentos, ¿no? La verdad es que no sé más. Sí que yo lo creo que es importante es lo último que ha dicho. Yo creo que no podemos generalizar que porque un donante sea donante tiene que ser a todos igual, para todos los pacientes. Yo creo que no. Al igual que si tú introduces a un paciente en lista de espera, tú asumes que ese paciente va a recibir cualquier donante. Y eso es un aspecto que tú tienes que hacer y nosotros lo trabajamos, ¿no? Este paciente le puede recibir cualquier riñón porque tú, desgraciadamente, no controlas todas las asignaciones. Y lo tienes, o lo bien lo dejas muy claro, que ese paciente, determinados donantes no van a poder exigir, que eso es muy complejo, por el tema del principio de equidad. O si no, decir, pues bueno, a lo mejor solo puede recibir un donante vivo y lo excluyo de lista de espera de cadáver y solo le doy la opción de donante vivo para estos donantes de criterios expandidos. Con lo cual, yo creo que estos donantes se pueden aceptar. Tenemos herramientas, no hace falta la IA, porque creo que tenemos herramientas ahora mismo para poder analizar estrategias de preservación, elegir bien la inmunosupresión, pero no van a ser para todos los pacientes, con lo cual no puede ser para todos café. Y lo que es importante, si nos vamos al donante vivo, pues hombre, expandir donantes vivos con factores de riesgo nefrogénicos o de cardiovasculares, hay que tener mucho cuidado. Ahora, eso sí, si tienes un donante de 65 o 70 años con hipertensión con un fármaco que no tiene albuminuria, pues adelante. Si tienes un donante que tiene una diabetes que se controla bien con un fármaco y tiene 70 años y no tiene microalbuminuria, pues adelante, ¿no? Pero si ese mismo donante tiene 50 años, rigurosamente hay que decirle que no. Con lo cual, lo mismo. Lo que pasa es que, a diferencia del cadáver, estos donantes los puedes poner a cualquier receptor, porque es tan bueno el órgano que vas a trasplantar que no vas a estar pensando si ese donante le va a ir bien a uno o a otro. Ese donante vivo lo vas a poder trasplantar a cualquiera y es uno de los aspectos que intentamos decir, porque hay muchos centros en España que el tema de que haya mucha diferencia de edad dicen que no. Pero si va a ser siempre mejor que un donante. Y de hecho hay un trabajo muy chulo austriaco de hace unos 12 años que equiparaba una donación de vivo de 60 años en función renal a un donante cadáver de 20 años. Con lo cual, donante de 20 años cadáver van a pediátricos o a trasplantes dobles. Pocos pacientes reciben un donante cadáver en España de 20 años. Con lo cual, un donante vivo de 60, 70 años siempre va a ser mejor para el receptor. Con lo cual, a diferencia del cadáver, el receptor sí que puede ser que tengas que elegir cuál le va a valer o no, pero en cambio el donante vivo, si el donante es bueno, cualquier receptor le va a ser bueno. Excelente. Gracias por la participación. Pues ya entró a cuadro aquí Vicente y Marian. Eso quiere decir que estamos en tiempo. De mi parte, agradecerles las intervenciones y todos sus comentarios y su experiencia en el webinar. Y Emilio, no sé si hay alguna consideración. No, de mi parte también, pues ha sido un placer participar
vosotros. Y no, solo resaltar que en el chat, pues que hay muchas felicitaciones para los ponentes, porque han estado realmente bien y muchos comentarios de que hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias y, por supuesto, a todos los asistentes. Pueden comentar cualquier cosa a nivel ya personal, si necesitan, tanto María José como yo. Estaremos dispuestos. También ya estamos un poco el grupo Centra, que es el grupo de trasplante de la SEN, que todos les invitamos a participar en cualquiera de las acciones y colaborar y, por supuesto, cualquier cosa será bienvenida, tanto a nivel personal, cualquiera de los dos, como también a nivel del grupo de Centra. Estaremos dispuestos a estar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, como Nacho, disponible para lo que necesitéis o queráis comentar. Pues a nombre de todos los nefrólogos y trasplantólogos, centros de trasplante de América Latina, gracias, ¿eh? De verdad, una magnífica ponencia, nos ha abierto los ojos, nos ha inspirado y seguramente estaremos en contacto. Felicidades, María José, felicidades, Ignacio, gracias por compartir su conocimiento, su experiencia, su trabajo con tanta gente acá en América Latina. Quiero agradecer también a nuestros moderadores, a Emilio y a Luis, gracias, una excelente moderación, nos han conducido, nos han llevado muy bien. Y Marian, no sé, ¿qué te pareció? Yo creo que ha sido fantástico, cumple, pero por sumo, en creces las expectativas que tenemos cuando hicimos este convenio SLAN y CEN, siempre muy agradecidos con todos los nefrólogos de la CEN, sobre todo por este magnífico trabajo. Sí, Marian. Sin nada, yo darles la enhorabuena a los ponentes, por supuesto a los moderadores y a la discusión, para mí excelente. Podríamos estar aquí mucho más tiempo, pero el tiempo es lo que es. Y bueno, yo creo que todos aprendemos, como ha dicho el doctor Revuelta, tenemos mucho también que mejorar en España, pero muchas gracias por poder compartir, ¿no?, nuestras experiencias con los países latinoamericanos. Y nada, pues ya preparando la próxima webinar, que creo que será sobre diálisis, y bueno, pues será como en 2 meses. Nada, desde aquí, desde España, pues que pasen un buen día, ¿no? Y aquí buena tarde y que gane el Madrid. Así es que muchas gracias, de verdad, un saludo, un abrazo muy latinoamericano a través de todo el Atlántico y solamente recordarles que tenemos nuestro programa de pasantías como parte de las actividades para el Congreso Latinoamericano de Nefrología en Guayaquil. Si tú quieres más información, eres nefrólogo, que tienes menos de 40 años, puedes disfrutar un mes de rotación allá en el Ecuador, disfrutar de un curso de actualización en nefrología y específicamente quedarte becado a nuestro congreso. Más información en slam.net/pasantías para que tú puedas seguir participando. Y este miércoles, todos los miércoles son de SLAN, escucharemos la voz de nuestros pacientes, familiares, líderes de organizaciones. Es muy importante una mirada desde ellos hacia la detección temprana y la prevención de la enfermedad renal crónica. Les recordamos este día miércoles, como todos, a partir de las 6 de la tarde, hora de Centroamérica, en conjunción a CLAICOP, que es la Confederación Latinoamericana de Pacientes Renales y Trasplantados, y SLAM tendrán este webinario dialogando con expertos. Y algo importante, hazte miembro de la sociedad, hacerte miembro de la sociedad y poder participar de nuestras tremendas membresías nos da muchísimo sentido. Puedes ser miembro de SLAM junto con la Sociedad Europea Renal, junto con la Sociedad Internacional de Nefrología y tendrás esos beneficios. Para más información, info@slam.net. Y recordarles nuestro congreso ya próximamente en Guayaquil. En Guayaquil a finales de agosto aquí están las inscripciones. Estamos haciendo un llamado a los trabajos libres, estamos todavía en tiempo para poderlo hacer, así es que les invitamos. Toda la información de nuestro congreso, slam.net, pueden descargar esta aplicación y pueden acceder también a través de nuestro sitio web slam.net con el código QR que aparece en la pantalla. Les recordamos, estamos muy emocionados para recibirlos en congresoslam.org este 26 al 30 de agosto en la linda ciudad de Guayaquil, Ecuador. Les estamos esperando. Y si tú vives en Colombia o estás cerca en América del Sur, este es un taller de intervencionista para ustedes. Pueden disfrutarlo. La Asociación Colombiana de Nefrología nos está invitando a poder participar. Así es que toda la información, repito, en la página de nuestra SLAM, slam.net, para que ustedes puedan informarse y poder inscribirse en estos eventos. Así es que sin más, recordándoles que los miércoles son de SLAM,
Les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes el favor de su asistencia, su participación y un abrazo muy grande a través del Océano Atlántico a todos nuestros queridos amigos allá en España. Reciban nuestro cariño y gracias por estar acá y tengan el mejor de los días. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias, saludos. Felicidades, que gane el Barça. Adiós. Que no, Doctora, Viviana, que no. felicitaciones.